El que sabe, no habla. El que habla, no sabe. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Estas sabias frases, que sin duda habrás escuchado antes, tienen más de 2000 años. Vienen del Tao Te Ching de Lao Tzu, lo que muchos consideran el documento fundacional del taoísmo. Esta tradición religiosa es conocida por su cuidado de la naturaleza, la paz y el seguir la corriente. Pero, ¿qué es exactamente el taoísmo? ¿Qué significa el yin, yang y chi? ¿Y qué tiene que ver con Obi-Wan Kenobi? Bueno, vamos a ver. Primero que nada, ¿es taoísmo o daoísmo? Bueno, el idioma chino es un idioma bastante complicado de traducir. La razón por la que hay dos taoísmos se debe a que hay dos sistemas diferentes que intentan escribir chino en el alfabeto latino. El sistema Wade-Giles, que escribe Tao con T, fue popular durante los siglos XIX y XX, pero a los chinos nunca les gustó mucho ese sistema, y por eso desarrollaron el sistema Hanyu Pinyin en la década de 1950. Y entonces Tao se convirtió en Dao, pero muchas publicaciones todavía usan el antiguo sistema Wade-Giles, por lo que también todavía se usa Tao y taoísmo. De cualquier forma, con T o con D se pronuncia Tao. El taoísmo es una religión china indígena, pero no es la religión de China. China tiene 3 tradiciones religiosas principales: el taoísmo, el confucianismo y el budismo. La mayoría de las personas en China practican las 3. Aparte de los sacerdotes, los chinos rara vez se identifican con una sola religión. El taoísmo aparece por primera vez durante un tiempo increíble en la historia de China, el período de los reinos combatientes. Un período donde reinos, combatieron, desde el siglo V al 3 a.C. Durante ese período, varios filósofos, como Confucio, propusieron ideas sobre cómo controlar a personas, ejércitos y estados. Pero un filósofo se mantuvo al margen y se rió de la idea de que los humanos pudieran incluso comenzar a saber la forma correcta de hacer las cosas, cuando nuestras mentes y perspectivas son tan pequeñas. Este era el viejo sabio de barba gris Lao Tzu, o el viejo maestro. Su libro, el Tao Te Ching, junto con el libro de Zhuangzi, el Zhuangzi, habla de una fuerza universal conocida como Tao. Pero, ¿qué es Tao? Tao. Antes aún que el cielo y la tierra, ya existía un ser inexpresable. Es un ser vacío y silencioso, libre, inmutable y solitario. Se encuentra en todas partes y es inagotable. Puede que sea la madre del universo. No sé su nombre, pero lo llamo Tao. Si me esfuerzo en nombrarlo, lo llamo Grande. Tao Te Ching, capítulo 25. Supongo que asumieron que el taoísmo tiene que ver con el Tao. Y sí tiene que ver, pero el Tao no es un dios y los taoístas no adoran al Tao. Tao simplemente significa el camino. Por ejemplo, la palabra para avenida en chino es Da Dao, pero en el taoísmo la palabra es un poco más mística. La primera frase del Tao Te Ching deja en claro que el Tao no puede ser entendido completamente. El Tao del que se puede hablar no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Para Lao Tzu es imposible explicar el Tao con palabras, y solo un idiota total pensaría que puede explicarlo. Así que déjenme explicarles. El Tao es la corriente del universo, es el origen de la realidad. Es infinito, pero también vacío, pero a la misma vez completo, y crea y dirige al infinitamente diverso universo. O en palabras de Obi-Wan Kenobi, nos rodea y nos penetra, mantiene unida la galaxia. Pero el Tao nunca fue creado, existe por sí mismo y de sí mismo. El universo nació del Tao, pero el Tao no tiene interés en él. No crea por una razón, simplemente crea y transforma constantemente. Cualquier idea de que el universo se preocupa por los humanos proviene solo de nuestro propio enfoque humano. Pero aunque el Tao es incognoscible, tiene un orden que puede reconocerse en la naturaleza. Este tipo de orden se llama Li, palabra que significa las marcas en jade o las vetas en madera. Li más o menos significa orden orgánico, los patrones aleatorios pero perfectos del agua que fluye, las formas de los árboles, las nubes y los copos de nieve. Es al observar Li que podemos ver cómo funciona el Tao. Lao Tzu y Zhuangzi señalan que debido a que el Tao se encuentra en la raíz de toda existencia, el universo se cuida a sí mismo perfectamente bien, por sí solo. El sol sale, el sol se pone, la marea sube, la marea baja. Nunca hay una falta de comunicación.
el ritmo de la vida que surge de la tierra, crece, madura, decae y eventualmente regresa a la tierra. Todo sucede sin fuerza, ni órdenes, ni esfuerzo. El cambio es la única constante, pero este cambio es regular, reconocible y fundamentalmente bueno. Eso es el Tao, o por lo menos así es como yo lo entiendo. Lao Tzu y Zhuangzi dejan muy claro que el Tao no se puede expresar con palabras, y esta es una parte muy importante del taoísmo. El lenguaje es limitado y basado en nuestras perspectivas humanas, que son limitadas. El lenguaje pone las ideas en cajas, pero no puedes poner al Tao en una caja, de la misma manera que no puedes poner un río en un balde. El objetivo del taoísmo es ayudar a las personas a sentir el Tao, verlo en la naturaleza y poder moverse en armonía con él. Y una forma de hacerlo es a través de Wu Wei. Wu Wei. En su forma más básica, Wu Wei significa no hacer o no actuar. Lao Tzu habla confusamente del Wei Wu Wei, hacer el no hacer, lo que significa que no hacer nada requiere que el hacedor haga algo. Una interpretación es que Wei es actuar en base a expectativas sociales o personales, hacer cosas porque crees que es lo que se supone que debes hacer. Actuar con una mentalidad rígida. Como el universo siempre está cambiando, si tratás de navegarlo con una mentalidad inalterable, la vas a pasar mal. Wu Wei es actuar, pero actuar sin intención. Así que, en vez de no hacer, significa no forzar, no nadar contra la corriente del Tao. Wu Wei no es no hacer nada. Piensen en el judo japonés, donde un oponente es derrotado, no por la fuerza bruta, sino usando el movimiento de su propia fuerza en su contra. Una de las metáforas recurrentes del Tao en el Dao de Jing es pu, o madera sin tallar. Esta madera sin tallar captura lo que es tan difícil de describir sobre el Tao: su sencillez y naturalidad, su falta de especificidad y su potencial creativo. La madera sin tallar puede ser cualquier cosa, pero solo puede ser cualquier cosa porque no ha sido tallada. Los taoístas dicen que los humanos han sido tallados por el lenguaje, la moralidad forzada y el egoísmo. Han sido procesados de una materia prima humilde con potencial infinito a un producto esculpido por su entorno. La única forma de moverse con el Tao es salirse de las perspectivas rígidas e inflexibles, dejar de pensar en ti mismo como separado de la naturaleza y su proceso, de pensar que estás fuera de la corriente y que podés dictar en qué dirección fluirá. Estás en la corriente y podés remar en contra o navegar con ella. Textos. El Dao de Jing y el Zhuangzi son considerados por muchos no taoístas como los dos libros más importantes del taoísmo. El Dao de Jing es una serie de breves declaraciones poéticas sobre el camino, Tao, y su poder, De. Es muy corto, podés leer este libro en una tarde, pero va a ser una tarde bastante confusa. Algunos de sus dichos, como un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, son bastante fáciles de entender. Otros, como quien ata bien no utiliza cuerdas ni nudos, y nadie puede desatar lo que ha atado. Y gobernar un gran reino es como cocinar un pescado pequeño. Son un poco más complicados. El Dao de Jing, como muchos textos de la época, fue escrito para enseñar a un gobernante, pero los consejos de Lao Tzu eran bastante radicales. Dijo que la mejor manera de gobernar era no gobernar, como Wu Wei, dejar que el mundo viva de acuerdo a su forma natural, y eso traería armonía y paz. El Dao de Jing se puede interpretar de muchas maneras diferentes. Es por eso que se ha traducido más que cualquier otro libro, excepto la Biblia. Incluso ha empezado a aparecer en la cultura pop. Podés aprender el Tao del maullido, las citas, la monitorización de seguridad en redes, los caballos, el banjo e incluso Bill Murray. Después de Lao Tzu, ningún otro taoísta es más conocido que Zhuangzi. Mientras que el Dao de Jing fue escrito para enseñar a gobernantes, el Zhuangzi está dirigido más a la gente común. En el Zhuangzi, una persona sabia es alguien completamente despreocupado con cosas como la política y el dinero. Pasan los obstáculos de la vida sin preocuparse. Zhuangzi constantemente nos dice que nuestras percepciones no son confiables. Cómo vemos la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, depende de nuestras experiencias de vida y de lo que nosotros o nuestra cultura valoramos. Pero estos son conceptos artificiales que dañan la espontaneidad y la felicidad. Zhuangzi compara la vida con cuando un hombre borracho se cae de un carruaje. No tiene idea de lo que está pasando, no sabe que se está cayendo y está tan despreocupado y relajado que rebota en el piso y se levanta ileso de su caída.
mientras que una persona sobria que se pone rígida al caer se habría roto varios huesos. Debido a que el Tao Te Ching y el Zhuangzi son los textos taoístas más conocidos fuera de China, la gente piensa que también son los textos taoístas más importantes. Pero nada que ver, hay miles de textos taoístas, pero la mayoría no son muy conocidos. ¿Cuándo fue la última vez que oyeron hablar de el código de Nu Ching para controlar demonios, que enumera 36.000 demonios que pueden ser ahuyentados diciendo sus nombres? O poemas hechos mientras se golpea el suelo, que incluye una serie de 135 poemas, cada uno de los cuales comienza y termina con la frase Yao Fu no escribe poemas simplemente por diversión. O mi texto taoísta preferido, porque tiene el mismo nombre que la sección de comentarios de YouTube, El bosque de opiniones de Ma Young. Los taoístas no solo leen el Tao Te Ching y el Zhuangzi, ellos solo funcionan como ingredientes en el complicado guiso del taoísmo, no como evangelio. Todas las escrituras taoístas reconocidas fueron juntadas en una colección masiva llamada el Canon Taoísta, Tao Tsang, que contiene unos 1500 textos. Hay tanta información en estos textos que Tou Yuyu descubrió una cura para la malaria en el texto médico taoísta llamado Prescripciones de emergencia guardadas bajo la manga, y ganó un premio Nobel por ello. Yin y Yang. Los taoístas ven un orden en el mundo. Las cosas crecen de la tierra, maduran, envejecen, mueren y regresan a la tierra en un patrón reconocible. El nombre de ese patrón es Yin y Yang. Para entender el significado de Yin y Yang en el taoísmo, veamos su significado original, que eran los lados a la sombra y al sol de una montaña. Los lados sombreados y soleados de una montaña siempre están cambiando. El lado que está el sol por la mañana estará la sombra por la tarde y viceversa. Y esto demuestra que nada en el mundo permanece igual y el ciclo sigue para siempre. El lado oscuro no es mejor que el soleado. Ninguno es preferible y ninguno puede existir sin el otro. Algo puede ser yin hasta que llega al máximo yin, luego pasa a yang y viceversa. No puede haber crecimiento sin decaimiento, alegría sin tristeza y vida sin muerte. Qi. Al igual que el yin y el yang, la palabra qi es conocida en la cultura pop. ¿Qué es qi? En chino moderno, la palabra significa aire. El término chino para globo es balón qi, por ejemplo. Pero al igual que el Tao, en el taoísmo qi es más complicado que su significado original. Qi se refiere a la materia o a la energía que compone y conecta el universo. Los sólidos, los líquidos y los gases están todos compuestos de qi, pero también lo están las cosas menos materiales, como la energía, los pensamientos o la fuerza de voluntad. El qi fluye a través de tu cuerpo. Cuando el qi fluye, estás vivo. Cuando el qi deja de fluir, mueres. Todo el mundo recibe una cierta cantidad de qi al nacer y lo usa durante toda su vida. Al cultivar buen qi a través de ejercicios de respiración, una buena dieta y meditación, podés vivir más y conectarte mejor con el Tao. Los taoístas ven el cielo, la tierra y el cuerpo como reflejos el uno del otro. Entonces, un estímulo en un área se extenderá a todas las demás áreas. Todos somos partes interrelacionadas de una red orgánica y el qi conecta esta red. Es como el internet, pero para toda la realidad. La creencia taoísta tiene tanto que ver con rituales y fe como con el ejercicio físico, las formas de meditación y la dieta. Es por eso que la respiración y los ejercicios físicos se han convertido en la cara del taoísmo. El tai chi es probablemente la primera cosa que los no chinos asocian con el taoísmo. Así que vamos a ver qué es. Su nombre completo es Tai Chi Chuan, que significa último boxeo supremo. Es un boxeo interno, que se enfoca en la circulación interna del chi en lugar de la fuerza bruta. La filosofía del tai chi no es resistir una fuerza entrante, sino enfrentarla con suavidad hasta que la fuerza entrante se agote o pueda ser redirigida con seguridad. El tai chi que no es de combate, el que se puede ver hacer a los ancianos en los parques, es una versión más lenta. Estimula la circulación sanguínea, la relajación y ayuda a que el chi fluya más libremente por el cuerpo. El tai chi se considera un muy buen ejercicio para personas con poca movilidad. Dioses y diosas. Mientras que Lao Tzu suele ser acreditado como el fundador del taoísmo, la persona que más merece ese título es Zhang Daoling. En el 142 S recibió una revelación del Supremo Señor Lao, la versión divina de Lao Tzu.
Lao le reveló a Chang que los cielos estaban organizados en una burocracia celestial. Como dice en el Tao de Jing, la Tierra es un reflejo de los cielos. Entonces, si hay burocracia en la Tierra, es porque ya existía en el cielo. Chang y sus seguidores recibieron acceso especial a una red de burócratas celestiales que controlaban el destino de las personas en este mundo y en el próximo. Entonces, por ejemplo, si alguien tenía un miembro de su familia que temían no iba a poder entrar al cielo, podían comunicarse con su sacerdote taoísta local, este hacía un ritual y planteaba el caso al burócrata celestial correspondiente. El grupo que fundó Chang se llamó El Camino de los Maestros Celestiales, y Chang fue el primer maestro celestial. Aunque Lao Tzu y Zhuangzi escribieron siglos antes de que apareciera este grupo, esta fue la primera vez que un grupo de personas organizadas se reunió y conscientemente hizo taoísmo. Muchas de las características que son asociadas con la religión organizada, como dioses, sacerdotes, textos sagrados y rituales, aparecen primero en el taoísmo con el camino de los maestros celestiales. El camino de los maestros celestiales no duró mucho, pero sus ideas influyeron a todos los futuros grupos taoístas. Mucha gente cree que el taoísmo es una religión sin dioses, pero no es así. Mientras que el Tao de Jing no menciona dioses, el taoísmo está lleno de ellos. La religión china en general siempre ha incluido muchos dioses, deidades locales, espíritus, fantasmas y otros seres. Las deidades locales cumplen propósitos particulares, como ayudar con la lluvia y la agricultura, y ocupan lugares específicos en el mundo. Las aldeas rurales a menudo tenían sus propios dioses, y las familias honraban a los dioses de la cocina en sus propios hogares. La mayoría de las deidades alguna vez fueron personas que obtuvieron el estatus de dios, así que los humanos comunes pueden ascender a la divinidad o la inmortalidad, como Lao Tzu, que ahora es el supremo señor Lao y es visto casi como una encarnación del propio Tao. Entonces, ¿cuáles de estas deidades son las más importantes en la vida de los taoístas? Bueno, los dioses principales son probablemente los tres puros, uno de los cuales es el deificado Lao Tse, el emperador de Jade y los 8 inmortales. Seguramente están pensando que ellos reciben la mayor atención, pero en realidad no. Piénsenlo de esta manera. Cuando uno necesita algo del gobierno, como una libreta de manejar, por ejemplo, uno no llama al presidente. En lugar de hacer eso, uno llama al departamento correspondiente para su problema particular. El gobierno celestial funciona de la misma manera. Si tenés un problema con los demonios, le vas a hacer una ofrenda a este tipo. Si tenés problemas matrimoniales, buscas a este otro para que te ayude. Y si querés ayuda en un examen, este nerd sería la mejor opción. Así que esos son los fundamentos del taoísmo. Es posible que todavía estén confundidos, y deberían estarlo. Esta es una religión muy complicada y es bastante difícil de entender. Acuérdense, el Tao del que se puede hablar no es el Tao eterno. Y este video ni siquiera está cerca de cubrir todo. Se necesitaría mucho más de 20 minutos para explicar una religión. Espero que hayan disfrutado este video. Pueden encontrar todas las fuentes utilizadas en la descripción. Si les gustó este contenido, por favor suscríbanse al canal. Muchas gracias por su atención.